presupuestos en general, análisis de precios unitarios y cosas así por el estilo. Entonces, pues vamos a empezar a grabar y a ver si de pronto se aguanta esto, la presentación. Por acá. ¿Ven ustedes esto? Pues ahí, chicos. Sí, profe, sí lo vemos. Bueno, vamos a ver si se aguanta este. Hoy pues voy a darles toda esta la parte de teoría y hablar algunas cosas sobre conceptos y dejar bien claro, y en la siguiente vamos a desarrollar unos ejemplos. Cosa que pues ustedes estén disponibles para, pues ya nos quedarían como 15 días, 20 días máximo, para que terminen hacer un pequeño presupuesto que les voy a enviar. Bien. Esto es lo que veremos hoy en general. Entonces, una de las cosas que nos anima pues a llevar a cabo los presupuestos, quiero decirles por favor que si me salgo de aquí de esta vaina me informan por el WhatsApp si son tan amables. En general, entonces, lo más importante es conocer cuánto nos va a valer un proyecto. Eso, aún desde las etapas de anteproyectos, ideas básicas y en general, se trabajan pues este tipo de averiguaciones. Siempre es importante saberlo. Iniciar un proyecto sin saber cuánto nos va a valer, pues muy seguramente se va a quedar a mitad de camino y tal vez no se logre terminar en varios enviones. Por esa razón, pues sucede muchas veces en las obras públicas que empiezan a hacer las cosas con unos planos y solamente por inaugurar, y en últimas pues no se logra terminar y nunca se sabe cuánto puede valer. O lo otro es que se hace por hacer, se contratan las cosas de afán y a mitad de camino tienen que empezar a hacer adiciones pues que son en contra de los presupuestos, en contra del erario. Entonces, pues una de las cosas más importantes es el reconocimiento del valor, y pues sin eso yo creo que es imposible empezar obras. Obviamente, pues nos va a responder a esa pregunta, pues, porque hay muchas personas que se pueden imaginar que la ingeniería es fácil, que conseguir y pegar ladrillos pues es muy fácil en general, pero pues se aventuran a empezar obras con algún dinero sin contarlo con todo, y en últimas pues llegan a la mitad del camino y dicen, no, es que yo creí que era más barato, yo no tenía toda la plata para eso, y se quedan, lo dejan a uno iniciado y lo dejan con problemas. Entonces es importante saber eso, y que ustedes cuando vayan a hacer algún tipo de obra siempre tengan en cuenta ser sinceros, ser correctos. No es por ganarse una plata, sino más bien por tener satisfecho a un cliente y mejor dar el valor que es, el valor final que es, con todas las prerrogativas. No decirle, no, pues yo creo que eso se puede hacer un poquito menos, eso en el camino mirando, y resulta que en el camino pues, que va a quedar fregado es uno, porque pues primero no le van a dar el contrato completo, no le va a quedar la plata que uno quisiera, y segundo, pues va a quedar muy mal como ingeniero. Perdón. Bien, dentro de los análisis de costos pues, que se tienen estos conceptos, pues el valor de la cuantía, lo que les acabo de decir. La ponderación es como definir entre uno u otro proyecto, evaluar cuál alternativa podría ser la mejor, y eso es lo que tiene uno que considerar el cliente. La optimización entonces correspondería a la optimización de todos y cada uno de los insumos, bien sean insumos materiales o insumos, digamos, de trabajo, mano de obra en general. Los recursos que intervienen en el análisis de costos, pues eso los miraremos posteriormente, que se refieren a todos los materiales, mano de obra, equipos, en general, todo lo que son los costos. Bueno, estos serían unos aspectos necesarios de las memorias de análisis de costos. Es necesario que cada una de las cosas que nosotros hagamos
debe ser documentada. Y la documentación tiene varias implicaciones. Lo primero es porque pues, uno debe tener las memorias de cálculo permanentemente, memorias que debe presentar, así sea a un supervisor, a alguien que del mismo equipo de uno le haga unas correcciones. Y en otro caso, que para cualquier supervisión, por ejemplo, en el caso de los contratos de obra pública, se tengan interventorías, que se tengan la supervisión de, por ejemplo, los propietarios de la obra. ¿Cómo llegó usted a esos valores? ¿Cómo llegó a usted a esas cantidades? Entonces, uno no puede ponerse a inventar a mitad de camino, sino que debe haber unas memorias de cálculo y uno simplemente las presenta. Y sobre esas memorias se corrige y es más fácil para todos pues, llegar a un lugar común, a comprobar que lo que uno está haciendo está bien hecho. La clasificación de los costos, pues entonces tenemos aquí que hay costos directos, costos indirectos. Los documentos de los costos pues se tienen que analizar desde los mismos precios de los insumos, listados de insumos. Los costos sociales, que son más bien costos que se reparten o que los estudia más el propietario. En caso, por ejemplo, de las obras públicas son los alcaldías, en general los ordenadores de gasto, que pues, hacen un análisis de unos costos que nosotros normalmente no tomamos en cuenta y son los beneficios que puede dar a la comunidad, que era algo de lo que estábamos hablando en el árbol de presupuestos, en el árbol de problemas y en el árbol de alternativas, que son los beneficios que pueda obtener la comunidad y eso cómo se puede valorizar. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se haga una vía, eso presenta unos costos sociales, y no solo los costos, sino los beneficios sociales. Entonces, pues es importante reconocer ese tipo de conocimiento que se tenga en el momento en que se estén haciendo los presupuestos. Tal vez les mencionaré algún ejemplo de, pues no tanto como un software, sino más bien un que presentan la misma función. Obviamente hay software, pero pues son software supremamente costosos y pues que pues no tengo la forma de suministrarse. Sin embargo, hay muchos, ¿no? De todas formas, hoy en día un buen manejo de una página, una hoja de cálculo, de un Excel, es algo que beneficia mucho pues, en esto de los análisis de costos. Bien, en general. Con las hojas de cálculo, ¿nosotros vamos a aprender a montarlas o ya usted nos las va a enviar hechas? No. Yo, profesor de hoja de cálculo, no alcanzo a hacer. No, ahí ya están montadas. Hay unas muy buenas y pues copan casi pues, todo esto que les he mencionado. Yo se las suministro. Y hay varios, ¿no? Hay varias hojas de cálculo que son, pues simplemente es un archivo de Excel que tiene muchas hojas y todas están integradas mediante una macro y pues funcionan perfectamente. Simplemente es volverse uno como ducho, un poco de manejo de la hoja de Excel para poder llegar a concluir. Por ejemplo, aumentar cantidad de material, de actividades. Entonces usted puede desarrollar una obra de 10, 20 actividades, una de 100, 200 actividades, que no hay ningún inconveniente, porque simplemente manejar las macros, incorporar hojas, incorporar operaciones, básicamente eso. Entonces, pues aquí en general los costos, básicamente tenemos de dos tipos en una obra, los costos directos y los costos indirectos, dependiendo del momento en que participen. Perdón un momentico, entonces vamos a quedarnos aquí. Costos directos, como su nombre lo indica, entonces son los costos que participan directamente en el desarrollo de una actividad. Están directamente implicados la mano de obra, los equipos y los desperdicios, maquinaria y materiales, básicamente, son los que participan directamente en la ejecución de la obra, que sin uno de ellos no se puede realizar. Entonces, por eso la mano de obra está incluida. Ojo pues, el ingeniero no está incluido dentro de los costos directos, porque un muro se puede parar sin el ingeniero.
porque un pavimento se puede hacer sin el ingeniero. Es el ingeniero residente que no, él hace parte integral, puede que sea el que dé la orden y todas estas cosas, pero si yo quito el ingeniero en el momento en que se esté haciendo el pavimento, pues no va a sufrir ninguna variación. Más o menos ese análisis lo podemos hacer para saber cuándo son costos directos o cuándo son costos indirectos. Y los costos indirectos son aquellos que indirectamente participan en la ejecución de la obra y sin los cuales pues no tendría soporte la obra, no tendría soporte la obra. Entonces los costos indirectos tenemos, por ejemplo, algo pues que uno se imagina que sabe quién sabe de dónde, pero son los impuestos. Las estampillas, estas cosas que pagamos al principio, o el IVA que lo pagamos a mitad de camino, o la retención en la fuente, que es el impuesto que nos cobra la DIAN, que lo pagamos mucho antes de. Yo les aclararé después eso. Esos costos indirectos. Los costos indirectos también pueden ser... Profe, ¿y ahí también irían los permisos? O sea, costos de permisos y esas cosas. A ver, lo de los permisos, hay que aclarar cuáles son los permisos. Por ejemplo, ¿qué se llama esto? La licencia de construcción no le corresponde al contratista. La licencia de construcción le corresponde al propietario. Salvo que, y eso pues es una cosa que hay que aclarar, salvo que a mí me contraten para hacer todas las, digamos, diseños, todos los diseños, y me contraten para la consecución de la licencia de construcción. En ese caso, sí tendría yo que pagar la licencia de construcción, pero más como parte del proyecto, no como parte de los impuestos. Entonces, esos costos, bueno, perdón, entonces esos serían los que no pagamos, pero los que sí pagamos se corresponderían, por ejemplo, con el pago de el consumo no, la matrícula de agua, la matrícula de luz, la matrícula o de pronto la línea telefónica, pues eso ya las líneas físicas casi no se usan, pero es posible que se usen. Ese tipo de cosas que son específicamente operativas para la obra, sí tenemos que pagarlas y deben estar clasificadas dentro de los costos indirectos, es decir, planteadas desde el principio y cobradas, que ya vamos a mirar, después miramos cómo se sacan esos costos indirectos. ¿Qué más tenemos ahí? Por ejemplo, todo lo que son los equipos de protección personal, la seguridad industrial, todo lo que corresponde a medio ambiente, funcionamiento, las canecas de la basura, los sitios donde se va a almacenar, todo eso son costos indirectos. Si yo quito una caneca, pues igual se va a hacer la obra, pero pues esa caneca pues me va a servir para botar los desperdicios. Entonces los costos indirectos son el soporte de las cosas que sirven directamente en el desarrollo de la actividad. ¿Sí queda claro eso? Puedo preguntar, por ejemplo, el sueldo de la secretaria, ¿dónde va? En indirectos, profe. Bueno, aquí les voy a preguntar, les voy a decir una cosa, depende, y perdone la respuesta como tal, ¿no? Como tan sacada de la chistera. Depende. A nosotros en ingeniería se nos permite tener una oficina, pero también tener el desarrollo de la obra como tal. Entonces yo puedo tener una secretaria de la obra y puedo tener mi secretaria como profesional. Entonces, ahí les diría yo, depende. La secretaria mía de mi profesión, es decir, de mi razón social, ingeniero civil, esa secretaria no va ni en directos ni indirectos, sino que es algo que pago yo de mi bolsillo. Eso va de las utilidades, pero va por aparte. Mi camioneta, la camioneta, el carro, todo lo que yo, bueno, la bicicleta, la lavada de la bicicleta, todo eso va por aparte. Eso no puede ir dentro de los costos indirectos porque son cosas que no tienen que ver nada con la obra. Pero, por ejemplo, el celador, la secretaria, el almacenista, el gabinete no, la comisión topográfica en general, todas esas cosas que están trabajando directamente en la obra son pagos en eso. Ahora, es probable que de alguna manera, por cercanía o por alguna cosa, pues se llegue al acuerdo de que la obra va a tener, perdón, la obra no, la secretaría de la obra va a funcionar directamente en la oficina del ingeniero, por alguna razón. No es muy conveniente,
no es muy conveniente porque pues cada obra tiene su metodología, tiene su forma y tiene su propio desarrollo, que sería, a ver, ¿cómo digo yo? No sería justo, digamos, para con la obra que yo pase esas cosas a la oficina teniendo otros trabajos por hacer. Entonces, normalmente se tiene una persona, puede que no sea solamente secretaria, puede que cumpla otras funciones, pero normalmente se tiene ese desarrollo en obra, sobre todo en las obras grandes pues que implican alguna dedicación un poco más que temporal, una dedicación más larga. Eso es. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa les digo yo? Bueno, los combustibles de la camioneta del ingeniero, igual, tampoco. Distinto de eso son los combustibles que van para los equipos, que eso es costos indirectos y van en funcionamiento directo. Y normalmente van no como combustibles, sino que van directamente en el desarrollo o en el consumo, no, en el consumo no, en las horas de operación de un equipo o de una volqueta. Entonces no tengo que pagar combustible por aparte, sino que lo pago, va incluido en costo dentro del funcionamiento de la volqueta como tal. Entonces, más o menos. Claro, lo de los costos directos e indirectos, o si tienen alguna pregunta sobre algún costo que quieran clasificar. Profe, pedir arrendada una maquinaria, ¿eso va en directo? Esos, el equipo, eso va en costos directos. Ah, listo. En equipos. Ahora, otra cosa es el leasing. El leasing sí son costos indirectos porque son unos, es como, es más, eso casi que no sé, eso es muy raro meter el leasing dentro de esto, porque pues resulta que yo estoy pagando mi máquina, es decir, yo estoy comprando una máquina para mí, no es para la obra. Entonces, esos costos los interventores los manejan muy así como apretado, porque listo, está bien. Yo le voy a pagar a usted, ingeniero, más bien le pago las horas que trabaje la máquina aquí, pero no le pago ni le acepto que me cobre la factura del leasing. Pero si ustedes entienden qué es el leasing, ¿saben qué es el leasing? No, profe. No, señor. El leasing corresponde específicamente a un arriendo con opción de compra. En otras palabras, yo puedo ir, yo pago una máquina mientras está funcionando, es mía. Perdón. Mis disculpas, estaba dando un acceso aquí de tos. Bien, entonces, decíamos, el leasing es un arrendamiento con opción de compra. Yo pido una máquina nueva, me dan una máquina nueva y yo digo, vea, yo la voy a tomar en leasing. Entonces yo pago un arrendamiento y a los 5 años, que es más o menos el periodo de vida útil de esa máquina, yo digo, no, yo voy a quedarme con ella y le cobran un porcentaje muy pequeño del valor de la máquina y usted se queda con la máquina. O perfectamente puede decir, listo, hasta aquí llegamos, que esté muy bien, entonces usted no paga un centavo más y las personas, los dueños, pues los que hacen el leasing se quedan con la máquina. Entonces, en ese orden de ideas, la máquina podría ser mía. Por esa razón es que los interventores no pagan los leasing, porque usted está pagando es un arrendamiento, es más, usted está, realmente sí es eso, está comprando la máquina, entonces yo no le pago esa cuota. Más bien entonces, cobre las horas trabajadas y yo le pago las horas trabajadas, porque eso sí se tiene que hacer. Entonces hay unos cruces ahí lo más de raro. Entonces lo del leasing no va, pero las horas sí van. Entonces cuando usted saca una máquina en arriendo, entonces lo que hace es más bien cobra las horas trabajadas y lo paga por horas. Le sale mucho mejor porque pues en las horas trabajadas pues usted lo puede cobrar a un precio diferente. Mientras que en el otro pues usted no puede tener ningún tipo de ganancia. Es más o menos la cosa. Entonces es preferible liquidarlo por horas trabajadas y eso normalmente va dentro del análisis de precios unitarios. Bien. ¿Alguna otra consideración o pregunta?
¿No hay más? Bien. Sí queda claro entonces costos directos e indirectos, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Bien, los análisis de costos, entonces, pues ese es el resultado que es lo que vamos a hacer. El análisis de costos es más o menos llenar los análisis de precios unitarios. Sin embargo, pues el análisis de costos es un poco más profundo, puesto que hay que revisar cantidades de obra. Entonces, hay que analizar, primero, no es solo calcular cuánto vale hacer el análisis de precios unitario de un metro cuadrado de muro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que me dice? Simplemente es un metro cuadrado de muro, pero resulta que los costos de la obra son en general todos. ¿Cuántos metros cuadrados de muro van a ser? Entonces, en ese caso, es importante que se tengan esas memorias de cálculo donde van a estar incluidos los cálculos de cantidades de obra, que eso es supremamente importante. Bien, bueno, yo debería mostrarles, voy a ver si tengo por aquí el cuadro, que eso es importante que lo miremos, pero ya con el cuadro específico. Esto es una definición más bien de estos, ¿cómo se llaman estas palabras? Pues? Cantidades o cuantías, la forma de presentar las cantidades pues es, por ejemplo, las unidades, en qué unidades se dan, metros cuadrados, metros cúbicos, globales, litros en general. La optimización, pues, obviamente es el manejo de las cantidades exactas, sin aproximaciones que estén exageradas, pues que no vayan a botar, a sacar de competencia el presupuesto. Bueno, aquí están los costos directos, que les decía, material, mano de obra, herramientas, equipos, los costos indirectos, también lo que teníamos, y ya les había comentado, y pues aquí, ¿qué es lo que se tiene? Materiales, mano de obra, maquinaria, equipos. En general, estos sobrecostos salariales tienen que ver cuando se trabajan horas extras, se trabajan dobles jornadas, se trabajan turnos de 24, pues, no, perdón, jornadas 24 horas en general. Entonces esos sobrecostos pues tienen que asumirse de alguna manera. En lo posible, todo eso tiene que ir previsto desde el principio, la posibilidad de que haya ese tipo de trabajos, que se vayan a hacer ese tipo de trabajos para poder cumplir con los plazos estipulados. De lo contrario, pues es una carga bastante grande los sobrecostos salariales cuando se deja uno alcanzar, pues colgar en la programación. Bueno, documentos de costos, entonces tenemos un documento, ¿qué es lo que debe llevar el documento? Las memorias de cálculo de los análisis de costos, las memorias de cálculo de las cuantificaciones de las partidas. En general, pues esto es básicamente lo que vamos a hacer. Y los anexos tienen que ver con los planos, cotizaciones en general. Es decir, qué cosas de estas, pues cómo voy a amarrar los análisis de precios unitarios, cómo los amarro con los planos. Entonces, ahí está pues las cantidades de obra en general, obviamente las cotizaciones que me van a presentar los ferreteros, por ejemplo, los maestros de obra, los subcontratistas que me van a presentar, los volqueteros, los transportadores, todo este tipo de cosas son las que tienen que aparecer ahí, siempre tendrán que estar. Si nosotros pretendemos ser una empresa de calidad, es importante que nosotros tengamos este tipo de organización. Todo debe estar debidamente respaldado. No puedo inventarme una cotización, no puedo venir a decir que es que allí me da más barato si no tengo documentos que me acrediten eso. Bien, esto de los costos sociales corresponden específicamente a los costos indirectos. Costos sociales o parafiscales son aquellos que de alguna manera el Estado es quien pues nos cobra. Entonces, entre otros, pues están estos,
que corresponden a los fondos de pensiones, a las cesantías, a los salud, a las ARLs o los riesgos laborales, en general, todo lo que tenga que ver con eso. Hablábamos de SENA, hablábamos de bienestar familiar, hablábamos de todos estos impuestos, porque son impuestos que nos corresponden, aunque muchos de ellos, como los que estoy mostrando, los trabajadores sacan beneficio. Entonces, yo como contratista pago bienestar familiar, pago caja de compensación, pago SENA, pero eso para mí es un impuesto, pero para el trabajador corresponde a los beneficios que le van a dar. Entonces, es cuando a los trabajadores mensualmente les dan un chequecito ¿por qué? Por caja de compensación. Caja de compensación, eso pues normalmente le dan un cheque, no son valores muy grandes, pero normalmente se los dan. O les dan algunas cajas de compensación, les dan libros, les dan maletines y cosas a los hijos de los empleados para el estudio. Obviamente se paga la EPS pues, porque van a recibir ese tratamiento en salud. La ARL pues lo está cubriendo permanentemente y es de quien financia, por ejemplo, cursos dentro de la obra. Algunas veces, si yo tengo, por ejemplo, voy a empezar un edificio que evidentemente pues yo tengo trabajos en altura, la ARL normalmente puede ofrecer los cursos de alturas para los empleados. Entonces, después de 15, 20 días que se empiece la obra, entonces van a llamar a los empleados que van a trabajar en estructuras y los llevan aparte y les dan el curso de alturas, por ejemplo, en este caso. SENA, yo pago un impuesto por SENA y o que se llama el Fondo de la Industria de la Construcción. Como empresario que estoy pagando eso, tengo derecho a que mis empleados, no todos, pero sí un buen número de empleados puedan asistir a cursos en el SENA. Entonces eso es muy importante, todos estos costos para fiscales, porque normalmente, pues aparentemente son una carga, pero normalmente corresponden a beneficios que se les dan a la mayoría de los obreros. Digo yo la mayoría, pues porque algunos no participan después de 3 salarios mínimos, creo que es que ya no participan, entonces por ejemplo los ingenieros pues no participan de algunos de esos beneficios, básicamente son para salarios bajos. Bien, aquí tenemos más o menos, pues a grosso modo, esto igual va a estar en alguna hoja, perdón. ¿Cómo se calculan los costos indirectos? Estos costos de, perdón, estos son no los costos indirectos, estos son el valor por hora de cada obrero en general. Se tiene el salario mínimo, entonces se le agrega el auxilio de transporte, se saca un valor por mes y se saca un valor por hora. A eso se le adicionan, cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es el salario mínimo de una persona o cuánto es lo que yo le debo pagar a una persona? Pues mucha gente dice, no, pues yo le pago el mínimo. Pero resulta que realmente el mínimo no es tan mínimo lo que se paga muchísimo más. Y normalmente se paga casi el doble. ¿En qué está representado? En todo esto que aparece aquí en esta hoja. Entonces, el salario mensual, en este caso, pues eso es como del año, no sé qué, 18 tal vez, 737,000 pesos. Dice ahí sueldo anual, 12 millones, perdón, 8 millones. Y miren ustedes aquí, perdón. Aquí abajo, si aquí dice sueldo anual, sería 8.852.000 pesos, haciendo una liquidación como si fuera solamente el salario más el auxilio de transporte. Pero si nosotros analizamos, y miren ustedes aquí, el total sería 15.137.000 pesos, que sería el pago final a fin de un año de trabajo de una persona de estas. Como quien dice que estamos aquí hablando de casi el doble, o el 90%, eso se paga. ¿Por qué? Porque está todo esto. Entonces miren que todas estas cosas, las cesantías que corresponden al 10%, las vacaciones, la prima de vacaciones,
esta prima legal, pues, los intereses de las cesantías, el fondo de promoción del SENA, lo que decía el fondo de industria de la construcción, el auxilio de transporte con descuento, bueno, esto es otra cosa, es otro valor, la pensión, hay que pagarles pensión, los riesgos profesionales, la ARL, la caja de compensación, el SENA, el ICBF, la dotación y un examen médico que hay que pagarlo. Todo eso es lo que suma 15.137.900 pesos al año. Siento que, en teoría, uno lo que dice es que son 8.852.000 pesos. Porque todo eso tiene que darlo el empleador. Entonces, pues para que entiendan ustedes que uno no puede hacer cuentas por el valor del salario mínimo. Uno tiene que hacer las cuentas. Estas son las cuentas que uno tiene que hacer. Y esto, pues, son los costos que estamos manejando nosotros. Para el costos de mano a hacer costos directos. Pasan a ser costos directos porque aquí está afectando directamente la mano de obra que va en los costos directos. Bueno, esto por allí tengo otra cosita, otro documento que se los voy a pasar, ahorita lo vamos a mirar, que es lo que tenemos que hacer, sea la orden. Ahí en los costos que estaba mostrando ahorita del pago de empleados, cuando es, digamos, trabajos de 3 meses, un mes. Lo mismo, que lo mismo. Es proporcional. Sí, señor, proporcional. Nosotros tenemos un régimen un poco diferente al régimen normal de los empleados. Pero el tema de ARL, SENA, todo bien. Todo, sí, señor. ¿En un solo mes? Sí, señor. Toca pagarlo. Algún amigo alguna vez dejó de pagar eso, hizo un contratico como de un mes, 2 meses, y pagó uno y le quedó faltando como medio mes, y eso lo estuvieron persiguiendo pues por un tiempo bastante largo para que se pusiera a paz y salvo, porque las relaciones pues se pasan, ¿no? Las empresas oficiales pasan relación de contratos a esas empresas. De las empresas hacen el cruce. Entonces van allá y miran ahí, vea, Oscar Cardona, tengo un contrato en estas condiciones, tenía que haber pagado tanto y pagó tanto. Por ejemplo, cuando se hacen se hacen contratos adicionales que varían en tiempo o en costo, pues eso se pasa ya y se lo pasan normalmente se lo pasan a las cajas de compensación, que son las que hacen los cobros pues directamente, o también se los pagan a SENA. Y ellos hacen la liquidación y vienen y cruzan, venga, este contrato demoró 12 meses y resulta que aquí nos pagaron 9 meses. Resulta que el contrato adicional de 3 meses no fue registrado, no fue pagado. Entonces a usted le van a seguir cobrando. ¿Por qué? Venga, señor, usted tenía ese contrato y usted ahí en ese contrato facturó. Entonces va a tener que pagar la gente. Todo lo que corresponde a cesantía, pero eso, formación de SENA en general, no, a cesantías obviamente las paga usted al fondo de cesantías que tenga el obrero, ¿no? El empleado. La formación, sino que SENA, bienestar, en general estas cosas las paga en la caja de compensación. Bien, el presupuesto, yo les voy a dejar esta presentación, se las envío ahorita, aunque aquí está como muy genérica, voy a pasarles ahorita el formato, lo que corresponde al presupuesto en general. Vamos a ver, sigamos, características del presupuesto. Esto es la parte teórica, pues que quería hacer el presupuesto, ya les voy a pasar pasamos a mirar el otro. Bien. Bueno. Precio unitario, precio alzado, valor. Entonces ya les voy a enviar esta presentación por aparte. Preguntas hasta ahora. Permítanme, ¿dónde están los formatos? Formato de análisis de precios unitarios. ¿Sí están viendo esta página, chicos? ¿Qué están viendo? No, profe, no estamos viendo su pantalla. No, profe, nada.
Bueno, entonces espera a ver si de pronto no desea que me saque. Ah, ya. Es que le salí del control contenido. Permítanme. A ver, no, este no es. Este no era. Es esta. ¿Esta sí la ven ahí? Sí, ahora sí, profe. Eso sí. La vaina está funcionando cada día mejor. Eso espero. Bien, entonces este formato, cada uno de ustedes va a tener un formato diferente. Cada uno va a tener personalizado. Entonces esto que aparece aquí, pues es la personalización que hizo ese Consejo Superior de la Judicatura y todas esas cosas. Ahí arriba va lo que ustedes quieran poner. Pues son algunas cosas pues que lo hacen cada uno como profesional y pues le dará su toque Profe, personal. nosotros Estará. estamos viendo algo de unos grupos de laboratorio. No, pero espera, hermano. Un momentico. Los grupos de laboratorio. Entonces quitemos esta vaina a ver si aparece el otro. Ay, un momentico. ¿Dónde está la ventana? Tengo Martínez, he puesto en pausa hasta que vuelva a la ventana compartida. ¿Cómo así? Un momentico. Salgamos de aquí un momentico. Permítame, yo cancelo aquí unas vainas. Es que tengo varios abiertos, entonces... Bueno, vamos a ver si ahora sí. Permítanme, vamos a compartir y compartimos. Este. No, ese no es. Ay, señor mío. ¿Aquí ven algo? Sí, profe, vemos Sí, profe. ¿Qué ven? sus carpetas. Ah, no, otra vez, no, mano, estoy embarrando. No. Esas películas porno no se pueden mostrar. Profe, ¿por qué no proyecta todo el escritorio? Eso Porque no pueden mostrarlo todo. estoy tratando de hacer. Le da miedo, le da miedo. No, es que no se puede Está mostrar. tratando de que no mostrar Por eso eso. de las películas. A ver, escritorio, no, ya. Lo pillamos, Ya. Bueno, ya. Ahí están. ¿Ese sí lo ven? Sí, ¿O tampoco? profe. Ah, bueno. Películas. Sí, No. profe. No, eso no se puede mostrar. Son muy pesadas. Pues que ocupa mucho espacio. Bueno, entonces aquí está. Este sería pues, un formato de análisis de precio unitario básico, en general. Y si ustedes van a ver que en muchas partes se encontrarán totalmente diferentes. Y es más, cuando ustedes empiecen a trabajar, van a encontrar que a ese formato que el profesor nos mostró o ese que que nos pasaron en la alcaldía, pues no es el formato completo, me parece que le falta. Entonces cada uno irá a hacer. Entonces, ¿qué les muestro? Pues va a corresponder a uno que en este caso lo bajamos de internet. Pues hay muchísimos. Ustedes bajan los que quieran. Pero lo que sí tienen, pues son cosas básicas, ¿no? El ítem, normalmente el ítem que se vaya a trabajar, normalmente se distingue dentro del presupuesto. Ahorita les muestro un presupuesto. Eh, con una nomenclatura, un capítulo 1, el ítem número 01. Entonces el capítulo 1 corresponderá a preliminares y el ítem número 01 corresponderá a descapote. Entonces el ítem 101 será el descapote. En este caso, entonces, aquí irá el ítem 101, por ejemplo. Aquí no sé si ellos tienen algún tipo de... Bueno, vamos a ver si me escribe 101. No escribió ni nada, absolutamente nada. Ah, es que está escribiendo en otro color. Bueno, pongámosle aquí color. Bueno, unidad del ítem, digamos, se va a poner el metro cuadrado. Hoja número se pondrá al final, número 1 de tantos. Bueno, el ítem tal y aquí el capítulo, ¿cuál es el otro que va? Bueno, esto se borró. Debe estar amarrado, quién sabe qué tendrá por ahí tachado. La descripción del ítem, entonces aquí irá descapote en general, descapote. Si es el caso, entonces el análisis de precio unitario, el formato se divide en varios apartes. El primero corresponde a materiales, el segundo herramienta y equipo, algunos lo tienen como herramientas menores, otros lo tienen como maquinaria y equipo, pues dos diferentes, uno como herramientas y otro como maquinaria y equipo, depende pues de lo que se quiera trabajar. Transporte, algunos lo incluyen dentro de la maquinaria, otros, normalmente cuando se trabaja, por ejemplo,
análisis de precios unitarios o se contratan vías, en las vías el transporte es un ítem muy fuerte, entonces se pone aparte. Pero, por ejemplo, usted cuando tiene edificaciones, normalmente el transporte va incluido dentro de los costos materiales. Así, por ejemplo, si yo pido un viaje de arena, el viaje de arena me lo cobran directamente. Entonces me dicen, no, yo se lo pongo en la obra a 30.000 pesos el metro cúbico. Y dentro de esos 30.000 pesos por metro cúbico está incluido el costo del transporte. Es decir, más lo que cobran es el transporte. Entonces, algunas veces no, pero en cambio, por ejemplo, en vías sí necesito mucho transporte, porque normalmente siempre es transportar materiales de un lado a otro y pues ya no se puede incluir dentro del costo del material, sino que se incluye el costo del material y un transporte por kilómetro que se tenga que hacer. Normalmente así se manejan en las vías. Entonces, en ese caso tendrá el transporte por aparte. Y la mano de obra. Normalmente aquí está la mano de obra. Tiene que ver con los rendimientos, las unidades, el valor unitario, el valor total o valor parcial. Y normalmente ya hoy en día pues están haciendo los ajustes al peso del costo directo total. Normalmente los análisis de precios unitarios, esta hojita se llena solamente con los costos directos. En estas hojas no aparecen los costos indirectos. Eso se trabaja en el presupuesto final. Bien, este pues es un modelo. Entonces, en los materiales, normalmente se tienen, hay algunos, cuando ya están bien organizados, pues se tienen los materiales que con solo usted escribir aquí el número del material, automáticamente le pone a qué corresponde. Vamos a ver si de pronto eso lo miramos en una hoja de cálculo que esté por ahí. La cantidad, esa cantidad sale ¿de dónde? Sale de los, de las cantidades de obra, salen de los planos. Ah, bueno, lo que pasa es que a mí me dieron ya las cantidades de obra. Ah, listo, si ya le dieron las cantidades de obra, entonces no tiene que hacer ningún cálculo. Normalmente estos elementos van amarrados de alguna manera a los dibujos en AutoCAD y cosas por el estilo, que usted ordena AutoCAD y le puede sacar determinado tipo de materiales, o pues por ejemplo los muros están hechos de que tienen el ladrillo y tienen el pañete, puede hasta ponerle pintura y están amarrados directamente a las cantidades de muro. Entonces eso se puede hacer. Pero la cantidad estará ligada directamente con los cálculos de cantidades de obra. Las unidades obviamente también estarán ligadas de acuerdo con cómo se haya medido. Usualmente las unidades, miren pues que vamos acumulando documentos. Las unidades vienen determinadas por la especificación. Entonces, ya no solo tenemos los planos, sino que también tenemos las especificaciones. Las unidades entonces están dadas por la especificación, siempre. Entonces viene aquí el valor unitario de este material, el material que yo tenga aquí. Entonces aquí en este material yo tengo puntillas, tengo 20 puntillas. ¿Qué unidad es? Unidad. Aquí va en unidades de puntilla, entonces son 20 unidades. ¿Cuánto vale cada una de las unidades de la puntilla? Entonces vale 3 pesos. Entonces multiplica 3 pesos por la cantidad, entonces le va a dar el valor parcial y después aquí, bueno, aquí está mal, esto es el valor total. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, el descapote o la localización y el replanteo, entonces básicamente lo que tengo que utilizar es madera, de pronto hilos, de pronto elementos de esos que son muy pequeños. Realmente el costo por materiales es poco. Aquí van las puntillas, van las estacas, van aquí estos se llaman unos chaflones no, estos se llaman unos varillones. También van la piola, va el mineral que se utiliza para la piola y pues, básicamente eso. Bueno, eso en materiales. Y aquí pues saldrá un costo. Ahí no señor. va lo que son ladrillos, cemento. Sí, señor. Claro, en caso, por ejemplo, si yo estoy haciendo un muro, en materiales estará incluido todo. Entonces, ahorita les voy a mostrar la otra hoja. Quiero pues discriminar cómo va cada uno de estos análisis. Porque pues este es el formato, digamos, elegante, el formato ordenado, un formato fácil, donde está cada uno de estos ítems que les he mostrado tiene su cajoncito. Entonces en los materiales cada ítem tiene un cajón y hay algunos que sobran y aquí al final entonces usted va a sumar todo esto.
Herramienta y equipo, entonces en herramienta pues estarán normalmente lo que son herramientas, lo que son cosas manuales. El equipo, pues ya nosotros hemos visto de que son maquinaria, que son equipo, que son herramientas. Entonces es bueno diferenciar porque normalmente pues hay algunas maquinarias que cobran el costo por hora y ese costo por hora incluye el operario. Eso puede pasar. Normalmente el equipo no, el equipo simplemente dice rana, pues una compactadora de esas, una plancha vibradora, pero aparte de eso está el operario, que el operario iría por mano de obra. Entonces, a veces es bueno tener independientes equipos y maquinaria. Como les digo, de acuerdo con cada conveniencia de cada uno, asimismo se hará pues ese análisis de precio. Entonces aquí la herramienta irá con su rendimiento, el valor, pues cuánto vale la hora de una pala, cuánto vale. Aquí el rendimiento, tantas horas perdón, tantos metros cúbicos, tantos litros. Hay que incluirlo ahí en el presupuesto, así no lo tenga. Un ejemplo, si yo tengo la maquinaria, lo cobro como si la utilizara. Ah, claro, 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 claro. Ah, bueno, esa es una buena apreciación, una buena pregunta. Bueno, yo se la voy a ampliar. Aquí no importa si es suya o es alquilada. Que usted pone simplemente cuánto le está cobrando usted a esa persona. Yo le voy a cobrar a usted 10.000 pesos la hora de esa máquina. Esa máquina es mía, es de mi esposa, es de la empresa no sé dónde, que a mí me la alquilan a 5.000 y yo la pongo a 10.000. Eso aquí no tiene que aparecer. Simplemente ahí aparece una hora de máquina. ¿Por qué? Porque yo no puedo ponerme, yo como propietario de la obra o como dueño, como contratante, yo no puedo ponerme a decir, venga, ¿qué pasó con su esposa que no le prestó la máquina hoy? No, venga señor, usted se comprometió a ponerme una máquina, usted verá de dónde la saca. Si usted la alquila, la compra, la roba, lo que sea, usted me tiene que poner aquí una máquina y me dijo que eran 5 horas, yo le exijo 5 horas. Nada más. Entonces usted no va a poner ahí el precio, pues es un comportamiento ético. Usted no va a poner ahí el precio con descuento. ¿Por qué? Profe, Porque eso es profe, jugarle sucio, perdón, pero es que jugarle sucio a los otros, porque hay otro que no tiene esa oportunidad, entonces simplemente lo que hace es que pone, perdón un momentico, porque normalmente ese tipo de propuestas casi que se caen por precios demasiado bajos, porque hoy en día también se está cuidando mucho en eso, esa cosa de los precios. ¿Son muy altos o son muy bajos? Bueno, ahora sí, ¿cuál era la pregunta? ingeniero, Señor. pues también pues uno por eso tiene que estar llevando una bitácora donde viene incluido obviamente la maquinaria que está y cuánto tiempo, si está quieta o no, para sí mismo también llevar el control de eso, ¿no? De las horas que Ah, trabaja y sí, las horas. obviamente. Normalmente las máquinas tienen un orómetro, se llama, el orómetro, que Eso, mide el las orómetro, horas, esa es la palabra. Sí, señor. que mide Y las ya uno como horas, ingeniero, uno le firma a ellos las horas que ellos anotaron que estuvieron ahí, ahora pues sí, uno realmente está normalmente eso pendiente. pasa. Y normalmente los interventores están pendientes de eso. Los interventores también toman la hora de inicio, la hora de parada, la hora de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar debidamente. Y al finalizar, entonces lo que se pasa es el número de horas, que es lo que va a cobrar el ingeniero. Aunque, a ver, depende de la forma de contratación, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo máquinas y mi negocio es poner a funcionar las máquinas. Entonces, lo que yo hago es, yo cobro por metro cúbico movido. Entonces, si yo dejo la máquina trabajando 24 horas, pues yo la trabajo nomás por las mañanas. El hecho es que yo cobro metros cúbicos, no cobro por si la obra, perdón, si la máquina está parada o no. Dependiendo del tipo de obra, entonces a veces se llevan máquinas alquiladas. Lo que pasa es que las máquinas alquiladas es un complique porque la máquina alquilada tiene que pagar un stand-by primero. ¿Qué es el stand-by? Dice, vea, yo le alquilo a usted esa máquina, ingeniero, pero usted me paga mínimo, 5 días o 4 días a la semana. Si trabaja o no trabaja, usted me paga mínimo 4. Si trabaja los 5 días, me paga 5. Si trabaja un día, me paga 4. Es un stand-by.
Además, pues paga transporte de ida, transporte de venida. Si yo voy a alquilar una máquina, yo tengo que pagar el transporte de ida y el transporte de venida. Entonces, esos transportes vale la pena cuando se tiene harto trabajo. Entonces, yo pagaría alquiler. Entonces, yo le pago alquiler a la persona, la pago por horas. Entonces, pues a mí me convendría en ese caso, pues pagarlo más por horas que por otra cosa. Pero depende, como les digo, depende de qué puse yo en este formato que puse yo. Si yo puse aquí costo por metro cúbico y yo y cobro una hora y cobro por metro cúbico. ¿Cuánto me demoro yo en sacar un metro cúbico? No es problema de nadie. A mí me van a pagar por metro cúbico. Distinto es que yo les diga, mire jóvenes, yo les voy a cobrar por hora. Le muevo toda esa vaina, no sé cuánto hay, pero les voy a cobrar por hora. Y aquí en lugar de decir movimiento de tierra, aquí aparece por horas. ¿Cuántas horas voy a utilizar? Entonces ya es otra cosa. Ahí es donde se revisa esos horómetros. Pero pues obviamente cuando yo alquilo maquinaria, cobro por metro cúbico, yo tengo que cobrar por metro cúbico a la empresa, pero pagar por horas al que me alquiló la máquina. Entonces hay que llevar dos planillas. Una planilla que es los metros cúbicos excavados y otra planilla con las horas consumidas. Una planilla es para uno y otra planilla es para otro. Pero eso yo tengo que saber en qué relación está la hora trabajada con los metros cúbicos excavados, ¿no? No es que pues me esté dando cuchillo yo ahí solito. Quiero analizarles que aquí esto estaba un poquito tapado. Quería decirles que algunos ingenieros ponen una columna adicional aquí, en donde dice cantidad, unidad. Bueno, aquí entre cantidad y unidad, aquí enseguida de cantidad vendría una columna que se llama desperdicio. Hay algunos que la ponen como columna. En este caso, que estaba aquí tapado, aparece aquí desperdicio y lo estandarizan al 3%. Es más bien así como regular, a veces puede servir, puede no servir, por muchas razones. ¿Qué son los desperdicios? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el pañete, normalmente yo utilizo pañete y hay uno que cae unas 2 o 3 veces de la pared, ese pañete ya, ese cemento ya no sirve. Ese cemento ya va perdiendo sus características, se va endureciendo, se va fraguando y cuando menos pienso ya no me sirve de nada. Entonces ese material se pierde. Entonces yo como contratista, eso casi que es inevitable, es casi imposible evitarlo. Entonces yo no puedo decirle al señor, vea, usted me va a pagar solamente lo que puse, el resto no. No, yo simplemente le digo, págame lo que puse, pero yo le voy a cobrar el desperdicio. Y el desperdicio va por aparte. Entonces, normalmente en ladrillo, en mortero, en general en algunas actividades que tienen material a granel, los desperdicios son altos. Pero, por ejemplo, si yo tengo, a ver, ¿qué les diría yo? Tuberías. En tubería el desperdicio no es muy grande. En drywall el desperdicio no es muy grande. Cosas así por el estilo. Entonces, estandarizar ese 3% puede resultar a veces peligroso. Porque algunas veces, por ejemplo, el ladrillo y el mortero son desperdicios altos, que son mucho más del 3%, hay veces que salen del 5 al 6%. Entonces, yo prefiero tener una columna específica en donde diga desperdicios. Ahora, si de pronto, por alguna razón, y eso es importante que ustedes lo tengan claro, si por alguna razón no apareciera este desperdicio aquí y no apareciera la columna, en la cantidad ustedes deben incluir el desperdicio. Así, por ejemplo, a ver, una que me quede fácil. Listo. Ya. Cuando estoy haciendo instalaciones hidráulicas en una casa, es un poco complicado definir exactamente las cantidades. Entonces, normalmente yo no puedo decir metros enteros, sino que pongo por metro lineal y un desperdicio. Casi siempre, si yo voy a utilizar un metro, no pongo aquí en cantidad un metro, sino 1.02 o 1.03. ¿Qué significa? Que es el 3% de desperdicio, 1.03. Entonces, si aquí arriba en unidad, aquí en unidad me dice metro lineal, si yo no preguntaría, ¿cuántos metros lineales necesito para hacer un metro lineal de tubería? Pues la respuesta sería 1 metro lineal. Yo les diría no. Porque cuando yo voy a hacer 1 metro, no habría problema. Pero resulta que yo lo único que hago es proponer
Con el precio de 1 metro yo puedo hacer 100 o 200 metros. Hágame el favor, cuando yo voy a empalmar tuberías, que vienen en tuberías de 6 metros, yo tengo que hacer cortes. Esos cortes normalmente se pierden, porque yo no puedo estar añadiendo, porque el costo de la unión es mucho mayor. Entonces lo que hago yo es cortar 5 con 20, corto 5 con 20 y los 80 centímetros casi siempre se pierden. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En las materiales tengo que aumentar ese desperdicio. Entonces, en la cantidad, viene la cantidad junto con el desperdicio. Eso en caso de que no tenga la columna. ¿Sí queda claro ese concepto del desperdicio, jóvenes? Porque es muy importante, chicos, es muy importante que ustedes tengan ese conocimiento desde el principio. No olviden desperdicios, porque el desperdicio fácilmente le puede llegar al 4%. ¿De dónde sale el 4% y a qué corresponde el 4%? Adivinen, pues al costo de compra de material. Entonces, 4%, eso prácticamente son los imprevistos. Entonces, usted está ya perdiendo el 4%. Entonces, pues no significa que vamos a garrotear al propietario, no, esto es una cosa entre dos, pero yo no puedo perder plata, es decir, yo no soy quien para regalarle plata a ese señor, y él no es quien pues para tener que recibirme plata regalada, porque no es así, eso es un convenio entre todos, ni él pierde ni yo pierdo, él me contrata por lo que yo hago y yo le cobro lo que realmente hago, porque yo estoy tranquilo en mi casa, a mí me llaman, venga ingeniero, usted venga a construir esto. Si yo estoy tranquilo en mi casa no estoy perdiendo plata. Pero si yo me voy a construir, no se trata de que me vaya a construir y pierda plata. Tengo que ir a construir y ganar lo que cobro por mi trabajo y no voy a ponerme a regalar los materiales. Entonces, no se olviden, chicos, es muy importante lo del desperdicio. Y eso está admitido legalmente no, admitido ¿qué se llama? Por metodología, en todas las obras, en todas las licitaciones está admitido el desperdicio. No se preocupen que lo pueden hacer. Lo que sí es que no deben exagerar demasiado con los desperdicios. Bien. Entonces, acá la mano de obra, aquí incluye prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Lo que acabamos de ver en el otro cuadrito. Aquí, ¿qué precio va? En el valor unitario. Si yo tengo aquí la mano de obra, por ejemplo, tengo un obrero. En el valor unitario, por ejemplo, por hora, irá el valor unitario de 1 hora del pisco, pero con todo incluido, como dice aquí, incluido prestaciones sociales. Allá se acuerdan cuando vimos que vale 15 millones de pesos al año ese obrero, es dividir esos 15 millones de pesos por los 12 meses, por los... por 12 meses, por los 30 días y por las 8 horas. Eso me va a dar el valor de 1 hora de ese pisco, pero con prestaciones sociales. Y es el valor que va incluido aquí. Ahí yo no puedo poner el valor de un salario mínimo. Me quiebro. Imagínense ustedes, estoy perdiendo el 80% de lo que yo le pago a ese personaje. Es importante. Entonces aquí irán pues estos subtotales y pues llegarán aquí al costo directo total. Normalmente aparece aquí aproximado al peso, pues porque ya si no vale nada el peso, pues los centavos valen mucho menos. Entonces, pues eso sería el costo. Este sería el formato de análisis de precio unitario. Hay algunos otros formatos que simplemente tienen aquí arriba este encabezamiento y pare de contar. Y de aquí para abajo tiene simplemente, todo va unido, no tienen estas delimitaciones, no está clasificado así por materiales, herramienta de equipo, mano de obra, simplemente todo va unido, que también les voy a mostrar eso en un momento. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bueno, Bien, profe. Excelente, bro, excelente. excelente, oye, pues, excelente. Salimos de aquí, vamos para acá. Digamos que ocultar opciones de uso compartido. Salimos de aquí. Listo. Vamos a mirar otro, permítame, voy a buscarles el formato. Esto no es. El formato donde está ya unos análisis de precios unitarios, voy a mostrarles.
Otra pregunta. Dígame. Digamos, si uno va a una casa que ya está construida Señor. y encima de ella va a montar un tercer piso, ¿aún así se requiere el permiso de construcción? Sí, señor. Y eso es un complique cuando uno va a hacer eso. Porque uno necesita, es decir, la licencia de construcción se la dan siempre y cuando lleve los planos. Y resulta que ese límite que hay entre una casa de 2 y 3 pisos está, es tal vez la condición más crítica que nosotros tenemos. Porque cuando yo tengo una de 3 para construir una de 4, normalmente ya tienen los planos aprobados. Pero resulta que las casas de 2 pisos, acuérdense que les decía, que son construidas con el título E, es decir, con consideraciones diferentes a cómo se construye un edificio. Es decir, yo voy a hacer 2 pisos, pero los hago con metodología título E, y voy a hacer 2 pisos que los hago con sistema porticado, son 2 cosas totalmente diferentes, así sean 2 pisos. Entonces, cuando yo voy a pasar de 2 a 3 pisos, yo tengo que pasar en un recálculo, es decir, yo tengo que volver a hacer un cálculo y ya no voy a calcular con título E, sino que tengo que recalcular y volver a hacer una casa totalmente diferente. Entonces, a esa casa tengo que hacerle columnas, hacerle vigas, hacerle zapatas y todas esas cosas. Es una actualización en cuanto a la estructura. De manera que entonces ese es un complique. Pero si la pregunta es específicamente si se necesita una licencia de construcción, pero el problema viene cómo voy a sacar la licencia. La licencia de construcción se la van a dar a usted haciendo un nuevo diseño estructural, y ese diseño estructural va a quedar dentro de las nuevas construcciones. De manera que eso es un costo alto. ¿Por qué? Porque tiene harta cosa. Sobre todo el nuevo diseño incluye trabajar en la parte vieja, de hacer columnas para poder soportar el tercer o cuarto piso. Entonces es un poquito delicado. No es tan sencillo pues como ir y pedir una licencia. No, bro, porque si ya está toda la plancha, solamente levantar columnas, No, vigas señor, no, señor, esa y plancha. el techo. Pues, no, ¿Esa plancha no funciona? no, a no ser que eso lo tiene que hacer un fin de semana y muy rapidito. Pero esas columnas que va a hacer allá, si no tiene columnas abajo, no le sirven de nada, ¿no? Ahora, no sé si la aprobación que tengan esos 2 primeros pisos incluyan esa posibilidad, del tercer piso. Eso es lo que pasa, esa es la cosa. Listo, profe. Bueno, voy a mostrarles enseguida, vamos a ver qué tanto aguanta esto. Está aguantando harto esta vaina, estamos como de buenas. A mostrarles el formato del InVías. ¿Qué tiene de característica el formato del InVías? ¿Sí lo ven ahí? Es un programita completo dentro de una hoja de cálculo. Entonces, la portada, voy a mostrar la portada. ¿Sí me ven? ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, señora. Bien. Sí. Entonces, dice APUS 2017, Instituto Nacional de Vías, Territorial Tolima. Está el índice de transporte, mano de obra, materiales y equipos. El índice, vamos a mirar en el índice que dice, lo lleva a la hoja índice y está cada uno de las actividades que tiene. Entonces, vamos a bajar aquí, esto tiene un poco de cosas. Esto es en la parte final. En la parte de arriba, pueden ver ustedes, aquí tiene. Esto es específicamente para carreteras, ¿no? Entonces, va a servir para si tienen que ver carreteras. Entonces, pues mirarán ustedes aquí los que les decía, acuérdense. Les decía, ¿cuál es el ítem? El ítem es el 200.1, 200.2. ¿Qué significa? Que este es el capítulo 200 o capítulo 2, ítem 001, desmonte y limpieza. Capítulo 2, ítem 002, desmonte y limpieza en zonas no boscosas. Y así sucesivamente, y tiene pues ya los que vieron que tiene aquí cantidad de ítems, de actividades. Entonces, cada una de estas actividades está relacionada con estos de aquí. Si ven ustedes aquí 200.1, desmonte y limpieza en bosque, venimos aquí a esta hoja. ¿Sí me siguen? ¿Sí está actualizándose? Sí, profe. Bien, entonces Sí, venimos a la 200.1 y aparece como desmonte y limpieza en bosque. Y entonces miremos aquí. Descripción, miren que aquí no tienen, bueno, tienen como equipo,
lo tiene diferente, en orden diferente. Por lo que es vías, ¿no? Acuérdense que les decía que en vías tenía un manejo diferente. Aparece equipo, materiales, transportes y mano de obra. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Perdón, sigo aquí. Aquí arriba lo que les decía, ¿no? Aparece la descripción de acuerdo con la obra, de acuerdo con la empresa en general. Aquí aparecerá el contrato que se está manejando, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los datos de cada uno de los análisis de precios unitarios, el ítem, la descripción del ítem, en qué unidad se maneja, aquí se maneja por hectárea y pues la cantidad no se está manejando, se maneja en el presupuesto. En este caso entonces vamos a tener equipo, dice un bulldozer con potencia de 140 caballos, motor de 2.200 revoluciones, etcétera, etcétera. Es una descripción total de posiblemente se pueda hacer un bulldozer, no sé, de tipo de 4, de 5, no sé. El hecho es que el que lo conozca, pues lo trae. La tarifa por hora es de 141.000 y el rendimiento es de 0.150 hectáreas por hora. 0.150 hectáreas por hora. Esos rendimientos, entonces, aparecerán en estos formatos o en algunos otros formatos que ahora les voy a mostrar. El diablo si tengo hartas cosas para mostrarles. Bueno, también necesitamos, como vamos a hacer desmonte y limpieza, yo tengo que cortar unas cosas y sacarlas. Entonces, con el bulldozer las corto, con el cargador las cargo y, bueno, no aparece por aquí la volqueta. Bueno, no, es que no estamos buscando transporte. Simplemente, ¿qué es lo que hago? Lo corto, lo cargo y lo llevo a algún sitio donde lo acumulo. Y de ahí para allá, entonces, lo llevaré en transporte. Y eventualmente una motosierra en caso de que necesitemos hacer cortes de árboles en general. Y aquí están la tarifa por hora y el rendimiento por cada una de esas máquinas. Y este es el valor de lo que es esto. Aquí habla de herramientas menores, incluye dentro del equipo herramienta menor y fija un porcentaje fijo de una vez, lo deja el 5%. Hay algunos que a este porcentaje lo cambian y ponen un 5% de esto, o ponen un 5% de la mano de obra, o le ponen un valor específico a las herramientas. Eso hay de todo. Materiales, pues en este caso evidentemente no necesitamos ningún material. Transportes, aquí está ya el transporte, acuérdense que aquí lo cortamos, lo almacenamos y aquí lo cortamos y lo cargamos. ¿A dónde lo cargamos? A esta volqueta y de ahí lo sacamos. El transporte del material dice que son 35 kilómetros, a 35 kilómetros y lo multiplicamos por el precio por cada kilómetro, de manera que eso es lo que vale llevar ese material a botarlo a algún sitio especificado. Y la mano de obra, en este caso, un obrero. ¿Cuántos obreros? Dice que 4 obreros. Habla de 4 obreros. ¿Por qué 4 obreros? Pues sí, son los obreros que manejan, por ejemplo, el ayudante de la volqueta, el ayudante del bulldozer y puede ser el ayudante del cargador y alguien que esté orientando, por ejemplo, tomando las notas, tomando las cantidades, las horas en general. Pueden ser esos 4 obreros. El jornal que aquí vale 104.000 pesos. Las prestaciones, miren ustedes, aquí lo trabajan diferente. En alguna parte está, ahora les voy a mostrar dónde están las prestaciones, por acá están. Las prestaciones valen el 85%. Entonces, el salario por el jornal, esto es por un día, el jornal es de 104.000 pesos, por el 85% adicional, de manera que el jornal real de esa persona es de 192.000 pesos. Y el rendimiento es de 1.20 y pues va a pagar 160.000 pesos por hectárea, por cada hectárea que sea, por cada personaje de estos. El costo en general por cada hectárea en cuanto a desmonte y limpieza en bosque es de 2.086.000 pesos. En este caso, señor. Ese rendimiento que se ve ahí de obrero hace 1.20 hectáreas. Hectáreas, sí, 1.20 hectáreas. Va por delante de la máquina. Va delante de las máquinas, sí. No puede ser rendimiento menor que el de las máquinas. Entonces él va delante de las máquinas. Entonces, hace 1.20 hectáreas, pues entonces el rendimiento es casi que dividiendo. 192 sobre esto. En este caso, les decía que algunos sí, otros no. En este caso, Invías opta por incluir dentro del APU, opta por incluir los administración, imprevistos y utilidades.
Está el 20% con la administración y ellos trabajan el 30%, que es un valor alto y un valor muy bueno. Normalmente se está trabajando el 20 al 25% en otras partes, en donde se trabaja por ahí el 15% en administración, los imprevistos el 5% y la utilidad el 5%, o los imprevistos los rebajan un poquitico y le aumentan a la utilidad. Normalmente esos imprevistos, si está bien manejada la obra, los imprevistos quedan prácticamente para el contratista. Y pues ya estos son elementos adicionales para que pues, la empresa se cura en salud y hace pues estos autenticaciones en cada uno de los ítems. Como ven ustedes, ahí viene aprobado por la interventoría. Normalmente, casi siempre que hay obras de estas, pues hay muchas obras adicionales. Entonces, esas obras adicionales, como no están contempladas en principio, pues hay que hacer nuevos ítems cada vez que se vaya a hacer una obra. Entonces, por eso ya viene listo, aquí es prácticamente un acta, donde yo como contratista, pues considero que estos son mis costos y los someto, está mi firma, y la interventoría pues aceptará o no, dirá que es exagerado o no, y dará su visto bueno o no de ese análisis de precios. Eso irá a un comité de obra, y en ese comité de obra, en donde participa la interventoría, en donde participa el contratista y en donde participa el contratante, se hará el estudio de ese análisis, de ese nuevo precio, y se aprobará o no con las debidas correcciones. Entonces, de una vez están estas actas, ahí queda ya aprobado con todo. Bien. Bueno, entonces vamos a ver aquí el costo de mano de obra. Vamos a ver qué es lo que está aquí, qué hay en esto del armador, moneda, ¿esto qué es? 52. No, esta es la mano de obra, esto es el valor directo, es decir, este es el costo directo de cada uno de los personajes. Entonces, un obrero son 240.000 pesos el día. Mira, está como bueno, ¿verdad? 240.000 pesos. Realmente, está bueno, sí, está muy bueno ese trabajo. Sí. Paletero y en general. Tengo que mirar dónde están los costos de... están aquí los equipos, qué equipos son los que se tienen. Damiaje para aplicar la carga, bueno, aspersor manual, cuánto vale el alquiler por... ¿Esto qué será? No dice aspersor manual por hora, creo que es por hora, que es el valor por hora. 2.800, barredora mecánica, bomba de inyección, y hay una cantidad de elementos. Como decía ya al principio, esto es 2017, habrá que buscar alguna actualización. Estos son equipos, vamos a mirar materiales. Estos materiales, aquí está, estos son los insumos, y estarán pues absolutamente todos, pues pueden ver ustedes la cantidad de materiales que hay. En este caso están organizados en forma alfabética, y pues el costo, por ejemplo, de una malla eslabonada calibre 10 de 6 ojos por metro cuadrado vale 14.685,48. Ese es el valor que de alguna manera pues le han fijado. En alguna parte estará pues, el soporte de una cotización en general. Aquí está cada uno de esos. Y cada uno de estos materiales, miren ustedes, por ejemplo, una lámina de 1,22 por 2,44 de media pulgada por unidad. Una unidad es una lámina. Tiene un código. Este es el código que aparecerá en los análisis de precios unitarios. Y así sucesivamente, pues están aquí todos y cada uno de los materiales que se van a trabajar. Como les digo, este pues es más bien limitado hacia obras que tienen que ver con vías, entonces estarán concretos, habrá concretos para cabezotes, para obras de arte, para pontones, y todo lo que tenga que ver con vías. Pues. Transporte, entonces están aquí transporte de material de remoción, metro cúbico kilómetro, en ese entonces valía 814 pesos por cada metro cúbico kilómetro. Casi todos son lo mismo, manejan ese metro cúbico kilómetro. Significa que yo le transporto a usted un metro cúbico. Una volqueta tiene, digamos, 10 metros cúbicos. Esa volqueta valdrá, 10 metros cúbicos valdrá 8.140 pesos por cada volquetada por cada kilómetro. Si son 8.000, y si son 10 kilómetros, valdrá 80.000 pesos llevar solamente, transportar solamente esos 10 metros cúbicos de ese material. Entonces, el factor de multiplicación es por metro cúbico y por kilómetro. Tantos metros cúbicos de la volqueta y tantos kilómetros que hay que llevar. Esos son los valores que se utilizan aquí.
transporte de equipos para pruebas, estructuras metálicas, etcétera, etcétera. Entonces también hay una cantidad de materiales. Este es Ministerio de esto, ¿qué será? Vamos a ver. Instituto Nacional de Vías, Manual de Interventoría, Análisis de... Este es el formato básico que ellos manejan. Este es el formato, ahí está. Y luego siguen una cantidad de ítems que corresponden a cada uno de los análisis de precios unitarios que muestran ahí, demolición de edificaciones en general. Entonces vamos a ver la portada que nos dice equipos, transporte, índice, mano de obra, que es no, nos lleva aquí a la mano de obra. Bueno, pero este no está tan completo como otro que les voy a mostrar. Sin embargo, pues obviamente también se los voy a enviar para que ustedes tengan una opción de estas. ¿Preguntas sobre este? Chicos, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. No. Bueno, entonces vamos a mirar otro. No, bueno. Bueno, a ver otra cosa que les muestro por aquí. También se los voy a enviar. Pues algunos han oído hablar en laboratorios y en general sobre las dosificaciones para mezclas de concreto. Entonces aquí hay una, pues igual eso lo consiguen en muchas partes, es muy fácil, pues les facilita ahí como por enviarles. En este caso entonces, si yo quiero hacer un concreto de 4000 PSI, la relación que voy a utilizar es de cemento 1:2:1. Me corresponde a 280 kilogramos por centímetro cuadrado y son 14 bolsas de 50 kilos, 0.60 metros cúbicos de arena, 0.90 metros cúbicos de piedra. Y pues dependiendo de la arena, si está seca o está húmeda, pues así mismo irá la cantidad de agua. Y aquí están las diferentes mezclas que normalmente uno busca es las resistencias. Este 148, ese 1200, pues normalmente es un concreto. Pues aquí está, perdón, aquí está los usos recomendados. Entonces, el concreto pobre para rellenos, concreto pobre para solados en general, y hasta tener pues estas columnas, barandas, puentes, etcétera. Dependiendo de eso, también de aquí salen las cantidades de obra para ir a los análisis de precios unitarios. ¿Ven esta, la de morteros? Lo mismo. Tenemos un tipo de mortero, un mortero 1:2, que una resistencia aproximada de 3.500 libras, y necesito para hacer 1 metro cúbico, necesito 610 kilogramos de cemento por 0.97 metros cúbicos de arena y 250 litros de agua, con un desperdicio aproximado del 5%. Tienen ustedes el desperdicio solamente para la fabricación del concreto. Aquí no está aquí este desperdicio está solamente en la fabricación. En la disposición del concreto, ya para hacer la columna en general, va otro desperdicio. Son cosas que toca tenerlas en cuenta desde el principio, para no perder plática. Bien. Bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Permítanme un momentico. Bueno, ¿vemos este? Este es uno nuevo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí empezamos con esto. A ver. Arriba.
Este es el formato, me gusta más este, es un poco más manejable, pero pues hay que tener mucho cuidado al manejarlo porque tiene mucho macro y eso les puede pues, de pronto distorsionar el presupuesto. Esta es la hoja que están viendo aquí, es la hoja de presupuestos. ¿Qué es esto aquí? ¿Dónde estoy yo? Para esta, ¿cuál es? Es esta, sí, presupuesto. Es la hoja del presupuesto. En la hoja de presupuesto viene incorporado el ítem, la descripción del ítem, la unidad del ítem, el valor unitario calculado, esto viene de los análisis de precios unitarios, la cantidad viene del cálculo de cantidades de obra y este pues es el valor que se va haciendo. Esta es la hoja de presupuesto, es el resumen de todas esas cosas. Entonces, esta es la que yo presento y es la que firmo, con esta es la que yo me gano o pierdo la licitación. Pues como ven ustedes aquí, esto es una cosa muy grande, pero ustedes pueden manejarlo como quieran, porque tiene todo eso que hay aquí, cada una de estas cositas están aquí, en cada uno de los análisis de precios unitarios. Por eso me gusta mucho para que ustedes lo tengan. Bien, entonces, vamos a mirar. Memorias. ¿Qué son memorias? Miren ustedes, vamos a mirar este punto. El ítem 1.1, localización y replanteo. La unidad es por metros cuadrados y el valor unitario, perdón, la cantidad. Vamos a mirar la cantidad. ¿De dónde sale? Y pueden ver ustedes aquí en la descripción de la celda, aparece memorias, el ítem AB58, perdón, la celda AB58 de la hoja memorias, esta hoja. Entonces vamos a mirar las memorias. ¿Qué son las memorias? Lo que yo les decía, los cálculos de cantidades de obra. En este caso, entonces, aquí están unas hojitas que si es necesario, pues se llenan los planitos y todas estas cosas, pero el AB, aquí está, realizar acabados, no, esto no es, vamos hasta el principio, AB58. Aquí está. Miren ustedes. Localización y replanteo, el ítem 1.1, corresponde exactamente al que hemos visto, a este de aquí, al ítem 1.1, localización y replanteo. Estas cantidades están aquí. Bien, entonces, en este caso es una escuela, una remodelación en un colegio, una escuela, algo así por el estilo. Entonces, tienen diferentes áreas para hacer localización y replanteo. La cocina, entonces la cocina va a tener unas medidas de memorias, L18, perdón, aquí está esta otra, la cocina tiene 542 por 884, el valor parcial será la multiplicación, es una sola vez la circulación de la cocina y aquí está cada uno de los espacios que constituyen esa obra, cada uno de los espacios. Como a mí me pagan por la localización del replanteo, pues simplemente sacar las áreas de esos espacios y me dará 2.495 metros cuadrados de localización y replanteo. Vengo a los presupuestos y me dicen, perdón, 2.495, que es el valor que está allá. De manera que esto todo está amarrado. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer en este presupuesto, en este formato, eso primero tienen que hacer las memorias de cantidades de obra. Bien. Entonces, aquí está el presupuesto, está amarrado a las cantidades y está amarrado al valor unitario. ¿Este valor unitario qué es? El valor del cálculo que he hecho en el AIU de localización y replanteo, que en este caso es el preliminares y el renglón H32. Vamos a ver dónde está preliminar. Aquí está. Preliminares y aquí está. Aquí está. Localización y replanteo. Miren ustedes que aquí viene seguido, no le ponen ningún renglón adicional, es muy cortico, de acuerdo con los renglones que se necesiten y punto. El ítem número 1 en materiales, alambre negro, durmiente en madera, puntilla con cabeza, la unidad, la cantidad, el valor unitario. Aquí debe estar incluido ya el desperdicio. Miren que por ninguna otra parte aparece desperdicio. Valor unitario, el valor total. En equipo, entonces herramientas menores. Normalmente son, aquí en este caso, miren, acuérdense que allá al otro lado iba el 5% de los materiales. En este caso es un porcentaje de la mano de obra. En este caso están cobrando el 10% del valor de la mano de obra. Es el 10% de este valor. Bien. Transporte no aplica, no cobran transporte y la mano de obra se utiliza la cuadrilla AA, esos diferentes tipos de cuadrillas, que es un oficial y un ayudante. En alguna parte está calculado eso, vamos a ver dónde está calculado. Aquí está, cuadrillas G42, cuadrillas, ya vamos a mirar cuadrillas. Dígame.
Sí. ¿Cuánto es más o menos razonable en el contrato, en el cobramiento de la mano de obra? Por lo menos el 10% del valor del proyecto, el No, no, 20%, no, no. o No hay un valor específico. Depende ya del tipo de obra. depende. Por ejemplo las estructuras metálicas tienen un valor muy alto. La mano de obra es un valor muy alto. Por ejemplo, en vías la mano de obra tiene un valor muy bajo. Eh, en estructuras, pues sería un término medio en construcción de viviendas. ¿Sí? Entonces no es un estándar, no hay un estándar. Toca es calcularlo, hermano. Ahora les digo cómo se calcula. Caramba, si estoy bien encartado con esto. Esto no es nada fácil, no es nada sencillo, pero bueno. Entonces, aquí en alguna parte donde dice cuadrillas, aparece el valor de la cuadrilla AA. Vamos a ver dónde aparecen cuadrillas. Vamos a buscarla por aquí. Vamos a ver dónde aparece cuadrilla. No, este no es. Aquí está. Cuadrillas. Nos dicen que es la cuadrilla la C36. Cuadrillas. Aquí está entonces. Bien. Un ayudante en el año 2017 valía 737.717 pesos el salario mínimo. Y con pues todos los costos adicionales valdría 968.400, lo que equivaldría a 32.000 pesos el día. Bien, un ayudante tipo B, este ayudante pues es otro que tenga un mayor valor el pago. En ayudantes se clasifican en un ayudante raso, un obrero raso, un obrero o un ayudante entendido, un oficial normal, un oficial entendido, y así pues hay diferentes tipos de conocimiento en cada uno de los oficiales. Entonces se clasifican de acuerdo con eso. Entonces a este se le paga a este ayudante primero, se le paga 1.25 salarios mínimos mensuales legales vigentes más el auxilio de transporte. Eso vale esto. Aquí está el cálculo, después estará el cálculo de todo eso. Un ayudante B se le paga 1.55. Un oficial se le pagan 2 salarios mínimos. A un oficial B se le pagan 3 salarios mínimos. A un ayudante C, que este puede ser un ayudante eléctrico o algo, se le pagan 1.8 salarios. A un oficial C se le pagan 2 salarios y medio. Al jefe o a un maestro, por ejemplo, se le pagan 3.5 salarios mínimos vigentes. Eso es el salario más el auxilio de transporte. Y aquí está el cálculo. Miren ustedes el cálculo de la cuadrilla. Esta es la cuadrilla AA. Un oficial y un ayudante. Entonces, ¿qué tiene? Un ayudante por jornal 12.5, que es este 12.5%. El salario con prestaciones 32. Esta es la utilización del ayudante. El oficial A, jornal 12.5 también, y tiene 51.952. Es el valor precio con prestaciones, y esto lo dividimos, este es el valor por hora, es el valor por hora, aquí está, este es el valor por hora. Y aquí está el factor prestacional por una hora efectiva de trabajo, es el 96.25%. Entonces, realmente el valor de esa cuadrilla por una hora es de 20.474 pesos, no 10.000 como aparentaría con el salario normal, porque hay que meterlo con el factor prestacional. ¿Listo? Este factor primero, este factor de 96.25% corresponde al obrero, y este factor corresponde al oficial, el de 2 salarios mínimos, que es este de aquí, oficial tipo A. Y así siguen la cuadrilla AA, que es un oficial más 2 ayudantes, la cuadrilla de albañilería, que es un solo ayudante, una cuadrilla de albañilería, que es un solo oficial, y así sucesivamente están todas las diferentes combinaciones que se puedan tener. Cada una de esas combinaciones tiene un código. Entonces la cuadrilla AA, esta primera será la de albañilería, será el 051, esta otra, un solo ayudante, será la 050, y así sucesivamente. Bien, eso está aquí en cuadrillas, y de cada uno de estos valores se va para allá, para el otro lado. ¿Cómo vamos hasta aquí? Uno pregunta, ¿no?
Bien, profe, bien. Bueno, aquí viene lo mejor. Es lo que le gusta a la gente. Cálculo de A y U. Cálculo de A y U. Entonces, dependiendo de la obra, asimismo, pues llevará un poco de arandelas, ¿no? En este caso específico que estamos viendo en este análisis de precios, pues en esta hoja de cálculo que les voy a mandar, aparece, permítame, yo voy a aumentar un poquito, aparecen todos estos personajes que van a trabajar. Entonces, el cálculo de A y U. Personal de obra. Entonces, un director de obra con prestaciones sociales por mes, él va a estar 6 meses, pero va a participar solamente en el 20%. ¿Qué significa esa participación del 20%? Significa que este ingeniero solamente va a ir el 20% del tiempo. Es decir, que 20% pues equivaldría más o menos a 2 por 7, a día y medio semanal, más o menos. Bueno, son 6 días, 2 por el 20% sería 2 por 6, 12, a 1.2 días. Es decir, que va el lunes y el martes por la mañana, y no va más. Pero a él le pagan 6.700.000 pesos mensuales por el 20%. El valor del sueldo de este personaje, este director de obra, es 6.700.000. Pero como va el 20%, entonces 6 millones por el 20% por 6 meses. Eso da 8 millones. El residente de obra, obviamente al ser residente, pues va a estar permanentemente, es decir, que el porcentaje de participación es del 100%, va a estar los 6 meses, es decir, que a ese le va a pagar 4,5 millones de pesos de salario directo, por eso lo contrata. A ese le dicen, ¿cuánto me va a pagar? 4,5 millones, camina a trabajar. Pero ese es el salario que aparece en el contrato. Lo real pagado es mucho más, que ahora se va a ver. En el mes, entonces, perdón, mes no, son 6 meses al 100%, entonces 4 millones por 6 meses son 24, 27 millones de pesos por residente. La comisión topográfica con equipo incluido vale 3,5 millones cada mes. Va a estar 6 meses, pero va a trabajar solamente el 25%. Es decir, que esta la voy a necesitar 2 días a la semana. Va a ir el lunes y va a ir el viernes, para dejar organizado el trabajo que se va a hacer y para ir y corregir el trabajo que se hizo. Entonces va a ir 2 días a esa comisión, entonces le voy a pagar 3,5 millones por 6 meses por el 25%, me da 5,250,000. Esto es el valor total que yo pagaría por esta gente. El aseo, que entonces el aseo, pues quienes van a asear van el 20%, es decir, que va a ir, no va a estar todo el día, sino que va a ir todos los días por la tarde, un ratico, entonces va a estar el 20%. La secretaria, el almacenista, la vigilancia, por mes, lo mismo, la participación, entonces el total de personal en obra me vale 75 millones de pesos para esa obra durante 6 meses. Costo de los servicios públicos, aquí es donde les decía, las matrículas. Entonces la energía, no solo la matrícula, sino el pago del mes está incluido aquí. Entonces durante 6 meses voy a pagar 250,000 mensuales, estará por 1,5 millones. Obviamente el porcentaje de participación será el 100%. El agua, internet, telefonía en general, están esos servicios. Dotación, campamento, instalaciones provisionales, todo eso hay que cobrarlo. Entonces el campamento dice que vale 11 millones y eso pues, se paga una sola vez o un global. Costo proporcional por la oficina central, en este caso el Departamento Nacional de Planeación admite que usted consuma, de alguna manera, consuma algo de su oficina central. Entonces le van a pagar 400,000 pesitos por la utilización de su oficina, la oficina del ingeniero, para la obra. Entonces le van a pagar durante los 6 meses 400,000 pesos por cada mes. Cerramiento provisional y señalización de obra, pues es una sola vez, vale 4,5 millones. Computador el alquiler, entonces vale 75,000 pesos mensuales. Los muebles, instalaciones provisionales de energía, pues que esto es distinto al consumo, ¿no? El consumo que estamos viendo aquí arriba. Instalaciones de energía, instalaciones de acueducto. Esto pues paga 21 millones. Otros gastos, entonces en general, seguridad industrial y dotación, más o menos lo que se calcula. Ensayos de laboratorio, materiales en general, papelería, registro fotográfico, ploteada de planos, vallas informativas, trámites de instalaciones eléctricas en general, todo eso va 32,300,000 pesos. Esto es lo más interesante, pues. Para el caso están pidiendo estas 5 pólizas.
la póliza de cumplimiento, la póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales, la póliza de amparo de anticipo, responsabilidad civil extracontractual y estabilidad de obra. ¿Ustedes saben qué significa cada una de estas pólizas? No, profe, yo no. No me diga. No, señor. Bueno, entonces vamos pues con esto. Bien. Estas pólizas, pues hay que aclarar que se pagan antes de hacer el contrato, antes de firmar el contrato. Usted no le firman un contrato, nadie se lo firma si no lleva las pólizas. De manera que esta platica, por ejemplo, en este caso, esos 15 millones de pesos, pues es una platica que hay que sacarla del bolsillo y pagarla, porque ya las compañías de seguros no aceptan cheques posfechados, ni aceptan letras a no sé cuánto tiempo, nada de esas vainas. Todo es chan con chan. Entonces, póliza de cumplimiento. Así como medio atravesado, es para que la gente no se, para que el contratista no se vaya a mamar. ¿Ves? Usted tiene que responder a como dé lugar. Usted dijo, yo me comprometo, bueno, ingeniero, entonces hágame el favor y me trae una póliza de cumplimiento. Porque lamentablemente alguna vez algún ingeniero faltó a la palabra, se voló y no hizo la obra y la empresa pues perdió todo ese trabajo, perdió el tiempo, normalmente cuando son entidades públicas. Entonces, a partir de que ese señor hizo eso, a los ingenieros no nos creen en la palabra que tenemos. Sí, señor, yo le creo, pero tráigame primero una póliza de cumplimiento. Yo sé que usted es un ingeniero muy honorable, usted es un ingeniero muy cumplido, etcétera, pero tráigame una póliza de cumplimiento. Significa que yo le digo a una empresa ajena a mí, a mi empresa, le digo a una empresa de seguros, mire hermano, hágame un favor, ¿por qué no me da una póliza? Y diga usted que usted cree en mí, que usted garantiza que yo sí voy a hacer ese contrato. Entonces eso es una póliza de cumplimiento. La póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales, pues bueno, lamentablemente toca decirlo, pero alguna vez alguien se voló con las prestaciones sociales de todos los obreros, entonces a partir de ese momento, venga, ingeniero, hágame el favor, yo creo que usted le paga a los obreros, yo creo que usted es muy correcto, usted la plata que tiene que guardar, la plata de las cesantías que se las va a pagar cuando terminen la obra, esa plata usted la está guardando en una cuenta, yo le creo todas esas vainas, pero hágame el favor y me trae una póliza que garantice que al final de la obra usted le va a pagar prestaciones sociales, vacaciones, pensión, todas esas vainas que dice que le van a pagar, usted lo va a pagar. Entonces le toca a uno ir otra vez allá a la compañía de seguros, mire, hágame el favor, dígale a esta empresa que yo soy muy correcto y que sí voy a pagar. Entonces ellos hacen una póliza, me cobran además, me cobran esos 2.600.000 pesos por decir que yo soy una persona correcta y que sí voy a pagar las prestaciones sociales. Bueno, esa de anticipo sí es la más, pues. Entonces, amparo de anticipo, significa que yo esa plata no me la voy a comer en cucas, significa que yo no voy a comprar la camioneta, que no voy a cambiar los tapetes de la oficina, que yo no voy a hacer nada que no sea diferente a la obra. No, ingeniero, yo le creo, pero hágame el favor y me trae una póliza que diga eso. Entonces tengo que ir allá a decir lo mismo, mire que yo la plática no me la voy a comer, que yo esa plática la voy a gastar, hágame el favor, expídame una póliza que garantice eso. Entonces allá ellos juegan con el nombre de uno, mire, el ingeniero Oscar Cardona es muy correcto, es un tipazo y yo le garantizo que él va a pagar. Ya les digo qué es lo que hacen cuando yo no pago. Responsabilidad civil extracontractual. Significa que cualquier daño que ocurra por concepto de las obras que estoy ejecutando, ajeno a la obra o aún dentro de la misma obra, yo tengo que pagarlo. Entonces, que cayó un ladrillo en el techo de la casa siguiente, entonces todo eso que se dañó, el techo, el televisor, los muebles, todo eso tengo que pagarlo. Que una volqueta saliendo de cargar, se le fueron los frenos y le pegó a un carro que pasaba, eso es extracontractual. Que a un peatón que iba pasando por el lado y le cayó una piedra y le rajó la cabeza, todo se lo tengo que pagar. Todos los daños al exterior de la obra que tengan que ver con daños a terceros, lo tengo que pagar yo. Y si no, entonces ahí está la póliza. Entonces yo tengo que decir, venga, yo sí lo voy a pagar. Ahí está la póliza que garantiza que yo sí lo voy a pagar. Y la estabilidad de obra significa que entonces esa obra no se va a caer. Y que si se cae lo tengo que pagar. Pero como pues no me creen, entonces yo tengo que dar una póliza que garantice que esa obra, ese daño que se hace dentro de ciertos límites, se va a pagar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cualquiera de estos, qué pasa si yo me vuelo y no cumplo? ¿Qué pasa si yo no le pago a los empleados? ¿Qué pasa si yo me como el anticipo en otras cosas? ¿Qué pasa si yo no pago esos daños al vecino? ¿Y qué pasa si la obra se me cae? Y yo no pago, para eso están las pólizas.
Pero ojo muchachos, ojo, no confíen en que, no, pues para eso está la póliza, entonces la compañía de seguros paga. Sí, claro, la compañía de seguros inmediatamente, apenas le diga el propietario de la obra, venga, mire, allí pasó esto, págueme, claro, con mucho gusto, ¿cuánto es? ¿Que son 10 millones de pesos? Sí, claro, aquí están los 10 millones de pesos y le pagan los 10 millones de pesos a la empresa. Pero entonces, al otro día o al día por la tarde me están llamando, oiga, ingeniero Cardona, ¿cómo le parece? Que resulta que usted no pagó y nosotros pagamos por usted. Entonces dígame cuándo me trae el chequecito. No, es que yo no tengo plata. Ah, bueno, entonces, si usted dentro de 8 días no nos trae, le vamos a embargar las cuentas, le vamos a embargar la casa, le vamos a embargar el carro, porque pues ese fue el acuerdo cuando usted vino a firmar, a comprar la póliza. Entonces, eso de las pólizas de seguro, pues es un arma de doble filo, ¿no? Puede ser muy bueno porque le sirve a uno en unas condiciones extraordinarias. Por ejemplo, en algún momento uno, por alguna razón, no tiene la plata, pues la compañía de seguros paga, pero pues obviamente uno le tiene que pagar a la compañía de seguros. Las compañías de seguros viven de la honorabilidad de cada uno de nosotros. Pero esto es muy importante. ¿Preguntas sobre esto? Profe, yo tengo una. Hágale. ¿Esas pólizas son obligatorias o...? Sí, señor. Si yo estoy haciendo... Normalmente, estas pólizas que menciona aquí son las pólizas que las entidades oficiales exigen. Sin esto no hay contrato. Es más, usted llega y modifica el contrato inicial, en el sentido de que adiciona un día, al día siguiente de que haga el acta, al día siguiente tienen que estar modificadas estas pólizas, y si no le meten una sanción. Lo mismo al interventor. Estas 5 son las mínimas que utilizan las entidades estatales. Ahora, normalmente cuando usted hace un contrato grande con una empresa, con una empresa particular o con alguna persona natural, normalmente uno debe ser pues, un poco delicado, delicado en cuanto a su trabajo y ofrecer una póliza de estabilidad de obra o al menos una póliza de cumplimiento del contrato. Es lo menos que uno debe hacer. Obviamente, si hay una demanda, por ejemplo, de unos obreros al contratista, van directamente al dueño de la obra, entonces el dueño de la obra pues, tiene que curarse en salud. Entonces, normalmente uno debe ofrecer como mínimo una póliza de estas para esas empresas, para esas personas. Eso garantiza un poco la calidad del trabajo de uno. Pues es una platica, pues puede que no represente mucho, es un 0.27% sobre el valor del contrato, realmente no es mucho, pero a uno lo puede dejar muy bien parado, es decir, usted va fabricando un buen nombre, que esa vaina vale toda la plata del mundo. Cuando confíen en usted, que lo llaman porque usted es un tipo honorable, esa vaina no lo saben ustedes el precio que tiene, eso no hay cómo comprarlo. Y eso se hace con esas cositas. Usted llega e invita a una persona, usted le muestra todo, si es necesario le entrega todos los análisis de precios unitarios, si le entrega también, por ejemplo, garantiza estas cosas de las pólizas, garantiza a los obreros, les va a dar usted las condiciones óptimas de trabajo, y si es una obra grande usted puede poner sanitarios portátiles. Todas esas cosas hacen que su nombre sobresalga por calidad, no porque se roba, no porque hace muy rápido, no por calidad de obra. Entonces, pues puede ser un costo que aparentemente no produce muchos efectos materiales, pero esos intangibles son los que realmente valen. Bien. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Listo, profe, gracias. Ok. Bien, y ahora viene lo mejor. Este es el socio número 1 nuestro, el Estado. Miren ustedes todo lo que se lleva. Este porcentaje, esto suma el 10%, 9.84% en impuestos. La retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? ¿Saben ustedes? No, muchachos. Bueno, retención en la fuente. No, profe, no. El Profe, es Estado algo dice, que uno está pagando al Estado, pero ya, digamos, usted hace como un convenio con la empresa, entonces se lo descuentan y usted lo va ahorrando, entre comillas, digámoslo así, para usted al final no pagar pues el impuesto. Me gusta ese término, ahorrando. Bien, chévere. Sí, algo más o menos, ya les explico. Bien, la retención en la fuente es el pago anticipado del impuesto. Ay, ¿cómo así? Yo no he terminado, no he empezado la obra y ya tengo que pagar el impuesto. Sí, señor. Otra vez por la misma razón. Entonces, algún ingeniero de esos pues se voló, no pagó y bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La obra vale 50 millones de pesos.
50 millones de pesos, el Estado dice, de esa obra usted, ingeniero, yo creo, y es una tarifa, yo creo que usted se va a ganar el 10%. Y de ese 10% yo le voy a descontar a usted, por retención en la fuente, usted me tiene que pagar el 1.5%. 10%, no, perdón, el 10% no, el 1.5 no, es el 1.5 del valor del contrato. Usted se va a ganar el 10%, sobre ese le voy a cobrar el impuesto. El impuesto depende de algunas cosas, hay unas tarifas que son variables, ¿no? Entonces no puedo darles el valor exacto. Pero para el caso específico, aquí en este caso, se cobra el 1.5% del valor del contrato como retención en la fuente. ¿Qué equivale a eso que les he dicho? El Estado supone que usted se va a ganar un 10%. Sobre ese 10% le voy a cobrar el impuesto, pero usted me lo va a pagar por anticipado. Y miren este socio lo bacano que es. Este socio es lo mejor. Yo quisiera ser un socio de esos en cualquier negocio. Señor ingeniero, usted hoy, ¿qué es hoy? 30 de octubre, va a empezar una obra. Me hace el favor y me paga eso. Resulta que esa obra, usted le van a dar esa plata entre este y el año entrante. Y usted va a pagar impuestos de esa obra en el año 2022. 2022, dentro de 2 años. Y yo le estoy pagando hoy el impuesto que voy a liquidar dentro de 2 años. ¿Cómo les parece ese socio? Genial, ¿cierto? Bueno, lamentablemente así son los impuestos. Entonces, hoy pago lo que voy a declarar cuando termine el contrato. Es más, al año siguiente de terminar el contrato. Si yo termino el contrato el año entrante, lo declaro como recibida esa plata, lo declaro en el año 2022, por allá en agosto, septiembre del 2022. En ese 2022 yo le voy a decir al Estado, mire, yo le pagué una retención en la fuente, allá en el mes de octubre del año 2020, le pagué a usted 19.472.000 pesos, se los pagué. Yo ya pagué el impuesto de eso, es el impuesto anticipado de una obra que apenas voy a empezar a ejecutar. Y de ahí para adelante, pues, son más o menos lo mismo. Esta RTCRE, esto son unas retenciones por corporaciones regionales, el 0.8%, RTICA esto es el impuesto que no recuerdo qué es el RTICA, el 1,5%, por transacciones financieras el 4 por 1000, el impuesto a la ley 1106, creo que esto es por contratos de mayor cuantía, algo así por el estilo, y el 5%, caramba, eso es un mundo de plata, impuesto de guerra, creo que es ese que llaman, y en este caso las estampillas pro universidad, dependiendo de, estos son impuestos que se van a dar en el sector oficial. En el sector privado normalmente, pues salvo que los declaren, normalmente le pueden hacer a uno un descuento por IVA, por el IVA, ¿no? Tiene que pagar el IVA. Normalmente nosotros los ingenieros no pagamos IVA, entonces pues no nos lo descuentan. Dependiendo entonces, les decía, de la entidad, del orden de la entidad, si es orden municipal, orden departamental u orden nacional, asimismo cambian los impuestos, esas estampillas. Entonces, pues ustedes van a oír cuando estén haciendo contratación que tenemos, por ejemplo, la estampilla Pro Universidad del Tolima, que es de tipo regional, que es la gobernación, o la estampilla Pro Ancianato, que es de tipo municipal, o la estampilla Pro no sé cuál, algunas cosas. Entonces, 2 o 3 estampillas que le enchuflan a uno ahí son impuestos que más o menos suman ese porcentaje de acuerdo con lo que el Consejo haya aprobado. Y como pues nosotros lamentablemente, pues digo yo lamentablemente porque ojalá esa plata fuera para uno, nosotros somos los que más plata movemos en este país como profesionales de la construcción, entonces pues a ese es el que le tiran. Entonces eso a los médicos no le van a poner, a los abogados no le ponen un impuesto por estampillas para tal cosa, solamente a los ingenieros, pues en general a la gente de la construcción nos ponen esas estampillas, son impuestos sobre una plata que es de ellos, además pues. Entonces lo único que hacemos es manejar la plata y de ahí nos descuentan, esa platica sale. Obviamente toca liquidarlo muy bien porque esa plata sale del contrato, no es que sea plata que sacamos del bolsillo, hay que sacarla del bolsillo para pagarla, pero esa plata pues obviamente nos la devuelven, ¿no? Bien, en general. Bien, entonces hasta aquí estos impuestos suman el 9,8 o 9,84%, en este caso son 71 millones de pesos. Eso pues va sobre el valor total del contrato. En general, entonces, la administración correspondería al 17%. Todo esto que está aquí, todo esto que suma aquí, corresponde al 17% del valor del contrato.
Se consideran unos imprevistos, esos imprevistos son de acuerdo al riesgo que pueda tener la obra, puede ser un 3, 4, un 5%, y en este caso un 3%, y se considera una utilidad del 5%. Como les decía, estos 3%, este valor de los imprevistos normalmente pues se devuelve en tal caso de que no se utilice. ¿Qué son los imprevistos? Los imprevistos son circunstancias extraordinarias que se pueden presentar, que no están catalogadas como normales. Antiguamente un aguacero era algo anormal, hoy en día ya no, un aguacero es algo normal. Así como que haga sol, pues que llovió, pues bueno. Entonces, si usted quiere que los obreros no les pase nada, entonces póngales paraguas o póngales algún techo. Y si quiere que no se inunde, entonces haga desviaciones, pero usted para eso es ingeniero. Y pues una presentación puede ser, bueno, en el Chocó que llueve el 70% del tiempo, entonces cómo se van a construir las obras, pues no hay que trabajar sino el 30%, o pues yendo un poco más lejos, pues hay países que en Rusia, por ejemplo, no se podría construir porque mucho tiempo, más de los 6 meses del año hay temperaturas bajo cero, entonces no podría uno construir. Para eso somos ingenieros, para eso es que nos pagan. Entonces, en esas cosas de imprevistos, por ejemplo, un sismo, por ejemplo, una inundación que pues se reventó una tubería y inundó la obra y se llevó todo el cemento, alguna cosa por el estilo, puede considerarse parte de los imprevistos. Cuando pasan este valor del 3%, el valor que se haya determinado, ya toca hacer unas actas junto con interventoría, junto con el contratante, en donde se dice, mire, yo tenía ya comprado todo el cemento y se lo llevó, y eso es mucho más del 3%. Yo tenía 500 bultos de cemento comprados, llegó una tubería, un camión la rompió, o no sé quién la rompió, y el hecho es que pues, yo no puedo perder esa plata. Entonces se hacen unas actas en donde se reconocen esos valores diferentes a estos imprevistos. Estos imprevistos son los imprevistos normales. Es que el cemento me subió 2.000 pesos por el bulto, pues normalmente está dentro de ese valor, pues lo asumen los imprevistos. O es que la arena me subió, o es que, bueno, normalmente cuando la sube la mano de obra eso está estipulado. O cosas así por el estilo, que son, digamos, menores, que no suman demasiada plata y pues están cubiertos por ese porcentaje. Entonces, si uno está bien de buenas y no pasa nada de eso, pues ese 3% pues queda para aumentar las utilidades. Bien, esto es entonces el cálculo del AIU. Este valor corresponde al 25%. Ese es el valor que yo voy a castigar cada uno de estos ítems. Las instalaciones eléctricas a este valor, ¿qué pasó aquí? A este valor 629.933 pesos lo castigo por el 25%. Le sumo el 25% de ese valor. Y ese es el valor total del costo de mano de obra. Perdón, del costo de este ítem, que es el ítem 3.1 en este caso. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Sí quedó claro este formato de presupuesto, un formato que hay que estudiarlo bien, hay que leerlo muy bien. Lo primero que hay que cambiar son los insumos, que está por allá, que vimos que están los insumos, porque eso es lo que actualiza absolutamente todo. Lo segundo que habría que cambiar sería las cuadrillas, el valor de las cuadrillas, actualizar el valor de los salarios, ponerlos de este año, el año que estemos, el año que ustedes vayan a estar. Y les aconsejo que esta hojita la guarden y vayan modificando una copia. Obviamente, ustedes la pueden conseguir en la página del Departamento Nacional de Planeación. Allá consiguen esto y hay otras diferentes. Puede haber más de estas. Y si ustedes lo que quieren hacer aquí un nuevo presupuesto, simplemente cuando van aquí al presupuesto, ¿dónde estará el presupuesto? Allá está. A este presupuesto, pues aquí van recortando los ítems que no vayan a utilizar, los capítulos que no vayan a utilizar. Lo único que hacen es simplemente desconectarlos de los análisis de precios unitarios. Y luego imprimen las hojas, porque normalmente para presentar propuestas normalmente tienen que ser en un medio físico. Obviamente respaldado por un cálculo, por unas hojas de cálculo, pero normalmente es un medio físico. Hay que entregar las materiales. Entonces, las imprimen de acuerdo con lo que ustedes necesiten. Bueno, ¿queda claro, chicos? Bueno, entonces no guardemos y vamos allá, aquí. No, mira aquí, ¿dónde estoy? Estoy perdido.
Entonces, las preguntas que tengan para hacer. No, profe, bien. Pero no tengo preguntas. Bueno, entonces enseguida les voy a enviar todo eso que les prometí. Voy a mirar, espérense un momentico, miro si eso me cabe dentro de una hoja. Ah, sí, lo puedo enviar por el WhatsApp. Por el WhatsApp les voy a enviar todo eso. Los rendimientos. Ah, espérense, yo tengo por aquí. Otra cosita para mostrarles. ¿Qué dijeron ustedes? Que nos vamos a ganar la plata fácil con el título. No, el título hay que lucharlo. El título hay que lucharlo. Rendimientos de mano de obra. Sí, profe, tiene varias cosas eso. Alguito, ¿no? Mire, muchachos, les doy una chiva. ¿Sí ven este rendimientos? ¿Están viendo Sí. un catálogo de rendimientos? Sí, señor. Listo, listo, ok. Les doy una chiva. Este tipo de actividades, cálculo de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y en general presupuestos, muy pocos ingenieros lo hacen. Es muy sencillo, lo que pasa es que es de cuidado, es delicado, pero es muy sencillo porque es simplemente seguir unos parámetros, básicamente. Pero muy pocos lo hacen porque quita tiempo. Pero en principio ustedes pueden ayudarse un poquitico con esto. Yo conozco algunos chicos que ya son ingenieros y que se han seguido trabajando en análisis de precios unitarios. Y hay mucha gente que los llama, cuando hay licitaciones, llegan y los llaman, venga, porque son especialistas en esta vaina, ya tienen todo montado. De tal manera que una licitación que hay que presentarla en 2 o 3 días la pueden hacer sin ningún problema porque ya tienen esto y ganan buena platica. Esto es una cosita, un machetico sabroso, un machetico que no tiene mucho compromiso pues en cuanto a pólizas y cosas de esas, lo puede uno hacer fácil desde la casa y no hay problema. Si lo tienen como una buena actividad, les va a dar buena plática. Esto también se consigue en internet, en las tablas de rendimiento, rendimientos de mano de obra para ingeniería. Entonces, por ejemplo, rendimiento para limpieza de terreno son 100 metros cuadrados por día. Trazo de nivelación de terreno son 100 metros cuadrados por día, deshierve de terreno son 50 metros cúbicos por día, despalme de terreno, así, por ejemplo, excavaciones. Excavaciones, excavación a mano en terreno de 0 a 2 metros de profundidad. A ver, esto es en terreno tipo A. Tipo A es material normal, tierra. Entonces, el rendimiento son 2 metros cúbicos por día, por una persona, un personaje, uno. Excavación a mano en terreno tipo B, esto es un conglomerado de 0 a 2 metros de profundidad. Incluye arreglo y acarreo por 20 metros cúbicos, 1.85 metros cúbicos por día por persona. En terreno tipo B, esto es lo que les decía el anterior, este mismo el conglomerado, pero ya de 2 a 3 metros, entonces 1.15. Y excavaciones en tipo B, conglomerado pero bajo agua, apenas es 0.5 metros cúbicos por día por persona. Y así sucesivamente hay aquí una cantidad de precios, ya pueden ver aquí la cantidad de que hay, cimbras, caminos, operación de papeo, no sé qué será papeo, tensado de acero, habilitación de madera, plantillas y concretos, cadenas, castillos. Hay una cantidad, pueden ver ustedes, esto tiene 30 hojas de rendimientos. ¿Qué es lo que hay aquí? Unas figuras. Esto puede ser, bueno, aquí hay algo más, que son los factores salariales. Está cómo se hace el cálculo. Y miren ustedes aquí un peón, un obrero, un oficial albañil, un carpintero, un yesero, plomero, azulejero. Todas esas personas, ¿cuánto le van a pagar? Pues ahí hay que hacer unas conversiones, pero les puede servir para trabajar. Aquí tiene el descuento por los dominicales, por las vacaciones, por festivos, en general. Todo eso está aquí bien discriminado para sacar los factores de salario. Aquí en este caso les dio un 61.67%, el 67% para este obrero raso. Depende de algunas cosas. Este por ejemplo, es mexicano. Pueden orientar por eso, por la forma de calcularlo, no tanto por los valores y eso, sino la forma de calcular.
El del Departamento de Planeación es el que rige en Colombia. Bueno, aquí a ver cuál está más. Y hay otros rendimientos por ahí que también se los voy a enviar. Bueno, cerrar todas las pestañas. Bueno, chicos, entonces quedemos ahí que ya se me acabó la garganta. Entonces, paramos grabación y voy a enviarles eso. Ustedes